Vamos a iniciar con la conferencia del valor de la urbanización sociocultural para un desarrollo sustentable guiado por la complejidad ambiental en las ciudades contemporáneas. Esta conferencia va a estar impartida por el doctor José Antonio García Ayala, que es ingeniero arquitecto, maestro en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en ciencias de la arquitectura y urbanismo. No, doctor también, más bien, es maestro en ciencias de la arquitectura y urbanismo por el Instituto Politécnico Nacional y es doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Perdón, por la confusión. Él también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, ha escrito varios libros sobre lo que es la urbanización sociocultural y lo que es el tiempo libre. Tiene varios artículos nacionales, en revistas nacionales e internacionales. Y bueno, es una persona que se ha dedicado mucho a lo que es la investigación en torno a estos aspectos de la urbanización sociocultural. Entonces, bueno, pues los dejo con el doctor para que inicie la conferencia. Gracias. Sí. Muchas gracias, Margarita, Perdón, preguntas, por favor, en el chat a lo largo de la conferencia para no interrumpir al ponente. A lo largo de la conferencia, sus preguntas o comentarios las pueden ir poniendo en el chat. Y al final de la conferencia, los que quieran preguntar de viva voz, que no lo hayan puesto en el chat, pueden levantar la mano. Va a estar con nosotros Sebastián Gutiérrez, que nos va a apoyar para estar dando estas entradas o salidas en las preguntas. Gracias. Adelante, doctor, por favor. Sí. Muchas gracias por la presentación, Margarita. Y bueno, estamos aquí para presentar la conferencia El valor de la urbanización sociocultural para un desarrollo sustentable guiado por la complejidad ambiental en las ciudades contemporáneas. Dentro de este seminario de la Red de Expertos en Sistemas Complejos del Instituto Politécnico Nacional, que digamos ha sido muy interesante poder tener el honor de tener esta invitación. Entrando ya en el tema, ¿no? Vamos a ver cuál es el contexto de las ciudades contemporáneas. Las ciudades contemporáneas están determinadas a partir de diferentes fenómenos que podemos ver a partir de las 3 últimas décadas del siglo XX y hasta las primeras 2 del siglo XXI, donde las ciudades han estado inmersas en un constante cambio, producto de distintos procesos de reestructuración planetarios. Uno de estos es el de la globalización, que es un proceso principalmente económico que ha impactado diferentes áreas de la vida a partir del avance de las tecnologías de la información, que ha permitido, ¿no?, el flujo de capitales, de mercancías, pero también, ¿no?, de información. Y eso, digamos, es algo muy importante que hay que destacar. Otro elemento, ¿no?, a considerar es el neoliberalismo en todo este contexto de las ciudades contemporáneas, que ha permitido, ¿no?, ese imperio, ¿no?, de lo que es el capital por sobre, digamos, la iniciativa pública, ¿no?, a través, ¿no?, del libre mercado, ¿va?, donde, digamos, el Estado se convierte en un Estado facilitador de las acciones de los empresarios capitalistas. Y esto ha permitido establecer diferentes tipos de políticas públicas que han transformado las ciudades a nivel mundial. Otro aspecto a considerar más es el desgaste del paradigma de la modernidad. El desgaste del paradigma de la modernidad se ha dado desde hace varias décadas y que se ha visto no en términos de la arquitectura y el urbanismo, pero también en otras áreas del arte y del conocimiento, ¿verdad?, científico, como, digamos, estas creencias de un conocimiento totalizante, universalizante, estas ideas de aspiraciones de un estado de bienestar, de un estado de progreso, ¿verdad?, pues se han caído, ¿no?, se han desmoronado, y muchas de estas ideas que se veían materializadas en ciudades como Brasilia y otras más, pues ya no están, digamos, vigentes hoy en día, ¿no?, y han tenido diferentes críticas,
a través, ¿no?, de las cosas que no lograron concretar. Muchas de esas aspiraciones que quedaron fracasadas y que posteriormente los posmodernistas han hecho, digamos, hincapié en estas, ¿no? Más allá, digamos, de este contexto de las diferentes tipos de paradigmas, están, digamos, también jugando un papel, ¿no?, muy importante, ¿no?, en lo que es el contexto de las ciudades contemporáneas. De todos estos paradigmas habría que considerar que así como la emergencia, ¿no?, de los elementos que acabamos de ver anteriormente, también tenemos la emergencia de paradigmas de la posmodernidad, ¿verdad? Esos paradigmas, como el de la posmodernidad, permiten tener, digamos, un imperio de lo que es la imagen por sobre los hechos, permiten tener una hipermercantilización de la vida, una superabundancia de información, una aceleración del mundo y de la vida, una superabundancia de acontecimientos, entre muchas otras cosas, ¿no?, que estamos viviendo a partir, ¿no?, de estos efectos de la posmodernidad. Pero también existen, digamos, otro tipo de paradigmas que están jugando un papel importante, digamos, en ellos. Y para ellos, ¿no?, habrá que mencionar uno de los más importantes, que en términos de las academias está, digamos, teniendo mucho auge desde la década de los 80s, y con el tiempo se ha consolidado más, que es el paradigma de la sostenibilidad, del cual hablaremos posteriormente en términos de la sustentabilidad, y que nos implica, ¿no?, esa preservación de los recursos de hoy para las generaciones de mañana en su sentido más amplio, ¿verdad? Y este tipo de paradigmas se complementa con otros que buscan dar algunas respuestas a las problemáticas que están teniendo hoy en día, con un enfoque que se aproxime en cierto sentido, ¿no?, a lo que nos toca, nos congrega hoy en cierto sentido, que es un entendimiento complejo de esa sostenibilidad o esa sustentabilidad, que es el paradigma de la planificación estratégica. El paradigma de la planificación estratégica, que desde esta área del conocimiento trata de dar una respuesta relacionando diferentes áreas que antes se tenían separadas dentro de la planificación. La planificación tradicional se veía muy ligada a lo que era el papel, ¿no?, del especialista. En este caso, ¿no?, entran otros actores dentro de la planificación estratégica para poder dar cuenta de los resultados de la misma. Y obviamente se va con una estrategia muy ligada a lo que son los intereses económicos y políticos. Y entonces esto es lo que da cuenta, ¿no?, de este tipo de paradigma, que también está muy en boga en este contexto actual de las ciudades contemporáneas, pero que no son los únicos. Puede haber, digamos, otros más, y esto, digamos, forman parte de este contexto de las ciudades contemporáneas. En la actualidad, los procesos de globalización y posmodernización que viven el mundo y las sociedades de la información propias de la era digital y industria 4.0 han transformado las ciudades de una forma compleja, y eso hay que entenderlo. No solamente son estos paradigmas que hemos hablado muy brevemente, sino también son todos estos otros elementos que también dan cuenta, ¿no?, de la forma de vida que estamos viviendo hoy en día. Ya decía Manuel Castells que estamos viviendo en una sociedad de la información. Una sociedad de la información donde todos estamos interconectados en redes que se extienden y rebasan las fronteras de los estados a través de los avances de las tecnologías de la información y la comunicación. El Internet es clara muestra de ello, ¿no?, cómo nos podemos conectar de uno a otro en tiempo y forma, ¿no?, en un instante, ¿no? Cuando podemos hacer esto, ¿no?, de un segundo a otro, cuando antes era, digamos, materialmente muy complicado poderlo hacer, ¿no?, y requería, ¿no?, de mucho esfuerzo, muchos gastos de dinero, ¿no? Por ejemplo, comunicarse de aquí, no sé, a China o a Japón. Y ahora lo puedes hacer, ¿no?, en unos cuantos segundos. Y esto ha cambiado nuestra forma de vida, diametralmente. Otro aspecto, ¿no?, como ya les habíamos hablado, ¿no?, era de la era digital. Esta sociedad de información no sería posible sin la era digital, así como tampoco sería posible la globalización que estamos viviendo hoy en día y muchos de los paradigmas de los cuales acabamos de hablar. La era digital es fundamental para entender nuestro día a día, nuestro mundo que estamos viviendo hoy. Y esto, digamos, es muy importante. Todos estos avances que se han tenido tecnológicos a partir de la era digital
ha hecho, ¿no?, toda una revolución que, como ya les había mencionado, ha transformado las ciudades de una forma compleja y ha sido causante de producir lo que se conoce como la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial. Una cuarta revolución industrial que está directamente relacionada con estos cambios en los procesos de producción, ya mucho más relacionados con la tecnología. Y esto, digamos, es algo muy importante que tenemos que ver y analizar y entender, porque así podemos dar cuenta de los cambios que tenemos hoy en día y que estamos viviendo en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? A cada paso que damos. Otro aspecto que hay que considerar también dentro de este contexto actual de las ciudades que estamos viendo actualmente en el mundo contemporáneo es este tema, ¿no?, de coyuntura, ¿no?, que es el panorama mundial por la pandemia del COVID-19. ¿Ah? En el 2020 la pandemia del COVID-19 ha afectado la vida de los habitantes del planeta. Eso lo tenemos por bien sabido, ¿no? En diferentes ámbitos, tanto en el laboral, como en el tiempo libre, de la vida privada y la movilidad. Y esto ha sido, digamos, algo que ha marcado, ¿no?, nuestra vida en los últimos meses, ya casi, digamos, un año, y en muchas partes del planeta. Esto ha empezado cambios diametrales que nos han limitado a hacer muchas otras cosas, pero nos han dado la oportunidad de hacer otras. Y esto, digamos, es algo que se tiene que reflexionar a profundidad y se reflexionará, yo creo, mucho en los siguientes años. A mayor profundidad. Dentro de estos cambios que se han instaurado han sido algunos productos, ¿no?, de esas medidas de higiene y distanciamiento social, que, por ejemplo, nos permite estar ahorita a través del Zoom en estos momentos, ¿no?, pero que, digamos, también ha tenido diferentes limitaciones para la vida, ¿no?, de todos los que habitamos este planeta. También tenemos, ¿no?, que estos cambios, producto de ese distanciamiento social, esas medidas de higiene, también nos han dado como resultado, ¿no?, ese imperio, ¿no?, de lo que es el home office. Actualmente muchas de las actividades productivas que antes se realizaban presencialmente, ahora se realizan a través del home office, que ya existía previamente a lo que era la pandemia, pero que ha tenido una posibilidad de crecimiento mucho mayor a través de estas imposiciones de distanciamiento social y medidas de higiene que se han implementado para evitar, la verdad, ser enfermado, ¿no?, por el COVID-19, ¿no?, y proteger la salud física de las personas. Pero no solamente ha sido, digamos, el imperio del home office, también existen, ¿no?, diferentes restricciones para el uso colectivo de espacios públicos y privados. Y esto, digamos, es algo muy importante que tenemos que considerar. Sobre todo, es algo de principal interés para un servidor y para todos los que estudiamos áreas como las que se especializa un servidor, como puede ser la arquitectura y el urbanismo, porque estas han dado cuenta, ¿no?, esas medidas de distanciamiento y de higiene, han dado cuenta de una apropiación física y simbólica y emocional para con el espacio público y también para los espacios privados de uso colectivo, que no se han escapado tampoco de esto. Entonces, ha habido, digamos, restricciones muy grandes que han reconfigurado o están reconfigurando esa relación que tienen los ciudadanos con este tipo de espacios, tanto públicos como privados, sobre todo aquellos que tienen que ver con esos usos masivos, que son los que se han visto, digamos, mucho más afectados. Y podemos ver cómo se podía ver en escenas que cada vez eran impensables anteriormente, ¿no?, donde había, digamos, ciudades, ¿no?, con gran afluencia, con grandes aglomeraciones, ¿no?, de seres humanos en el día a día, ¿no?, vacías. Las calles, ¿no?, el mundo estaba, digamos, resguardado, ¿no?, en los confines de sus hogares. Y entonces todo esto había hecho, ¿no?, que cambiara nuestra percepción de lo que eran los espacios de uso colectivo, tanto públicos como privados. Eso ya es un tema, ¿no?, que podemos hablar más a profundidad, ¿no?, al respecto, ¿no? Pero, digamos, para lo que compete esta ponencia, ¿no?, me gustaría también, ¿no?, recalcar, ¿no?, que todo esto, digamos, se ha dado cuenta, ¿no?, de la falta, ¿no?, de planes, ¿no?, de prevención que representaron dilemas difíciles de resolver. No se tenía planes de contingencia
antes, ¿no?, de la pandemia para la misma. Y esto hizo que se afectara la economía, pero también se afectara la salud mental y emocional. Y esto, digamos, es muy importante. Si bien es cierto que se protegió la salud física, pero hubo efectos en otras áreas. Menciono estas, ¿no?, que pueden ser, digamos, eh, las más importantes o parte de las más importantes. No son las únicas, ¿no? La economía obviamente se ha visto muy afectada a partir de estas medidas de distanciamiento social, sobre todo, pero también la salud física, perdón, mental y emocional, sobre todo no por el confinamiento, la depresión y el estrés que implica vivir muchas de las actividades, ¿no?, en el hogar confinados, ¿no? Otro aspecto que también es fundamental tomar en cuenta, que también fue muy afectado, fue la convivencia social. La convivencia social también se afectó a través de estas medidas de distanciamiento social. Y es algo que no podemos olvidar, es muy evidente, lo podemos ver día con día, lo estamos padeciendo día con día en nuestras vidas. Todo esto se hizo, obviamente, esas afectaciones como que se vieron, digamos, pertinentes por los diferentes órganos de gobierno a nivel mundial ante la necesidad de priorizar la salud física de los habitantes en el planeta y ante la falta de una vacuna, medicamento o tratamiento que se tenía en su momento. Ahorita ya existe, pero las condiciones, digamos, los cambios, el regreso a lo que era antes, y quién sabe, muchos dicen que a lo mejor no vamos a regresar a lo que era la realidad de antes, pues va a ser lento y gradual. Ajá, entonces, estas medidas entonces van a seguir afectando tanto la economía como la salud mental y emocional y la prensa social todavía por un tiempo más. Ante todo esto que acabamos de hablar, todo este amplio panorama y contexto en el cual están inmersas las ciudades contemporáneas, se da pie a un reconocimiento de la complejidad de las problemáticas urbanas, donde existe una crítica a los enfoques mediante los que se ha intentado interpretar los problemas urbanos, pero también algo que ha sido, digamos, muy recalcado por el doctor Rafael López Rangel, que es cómo se ha dado un rebasamiento cognitivo en los estudios urbanos, y que esto ha permitido poder, digamos, seguir progresando en el avance del conocimiento de la ciudad y los problemas que la aquejan, así como los fenómenos que están implicados directamente con ella, a partir de nuevos aportes, sobre todo, ¿no?, de diferentes disciplinas que han permitido poder desarrollar el conocimiento, ya, digamos, rebasando lo que eran los estudios tradicionales de tipo objetivista, determinista y empirista, ¿no?, que dominaron por mucho tiempo las áreas de la arquitectura y el urbanismo. Pero también este reconocimiento de la complejidad de la realidad contemporánea se da a través, ¿no?, del reconocimiento de esa complejidad intrínseca en la sociedad y cómo esa complejidad intrínseca también es inherente a la cultura y a la ciudad y cómo se encuentran todas estas en interrelación, para dar cuenta de una complejidad más amplia. Hablo de esos tres elementos porque son los que competen al tema de interés de esta conferencia, pero pueden haber muchos otros más porque la realidad todo está, digamos, interconectada. Dentro de este reconocimiento de la complejidad de la realidad contemporánea, debemos decir que el pensamiento complejo no concibe la integración del conocimiento de manera lineal a través del principio de causa y efecto, sino en forma de bucle recursivo, es decir, como la forma que toma la organización del proceso de conocimiento y los principios de la complejidad. Eso decían, digamos, pensadores como Rafael López Rangel, y que apuntaban, ¿verdad?, parafraseando a Rolando García, que el término complejo, ¿verdad?, era muy útil y que se debía utilizar como adjetivo de expresión compleja, en el sentido que lo plantea Rolando García, el cual es compatible desde este enfoque con los planteamientos de Edgar Morin. El término, por lo tanto, también había otro término, ¿no?, muy útil para poder estructurar lo que era esta idea, ¿no?, del sistema complejo que estaba intrínseca dentro de estas reflexiones que hacían pensadores como Rafael López Rangel. Y este era el término de sistema, que debía ser entendido como una representación de un corte de la realidad que es analizable como una totalidad organizada
con propiedades que no solo resultan aditivamente de las propiedades de los elementos constituyentes, como ocurre en la sociedad. Y esto, digamos, es algo muy importante, porque esto da cuenta, ¿no?, de cómo el pensamiento complejo no concibe la integración del conocimiento de manera lineal, sino de forma de bucle recursivo. Y esto es algo, ¿no?, que debemos de tomar mucho, digamos, en cuenta, digamos, hoy en día. Tener en cuenta, digamos, este tipo de elementos, porque el pensamiento complejo es muy útil, ¿no?, para poder dar un entendimiento distinto a lo que es, digamos, la ciudad. Y esto también implica a sus relaciones con la sociedad y con la cultura. La complejidad intrínseca en su cultura, ¿no? Eso nos dice, ¿no?, cómo se describe a un sistema complejo como aquel sistema constituido por procesos determinados, pues, que interactúan de tal manera que no son aislables. En consecuencia, la cultura como sistema no puede ser adecuadamente descrita, ni su funcionamiento explicado por mera adición de enfoques parciales provenientes de estudios independientes sobre cada una de sus componentes, formas simbólicas, objetivadas, actualizadas y objetivadas. Así, la cultura como sistema no descomponible será calificada como compleja, debido a que los elementos, productos culturales, dinámicas de las prácticas urbanas y formas de representación simbólica o sistemas, culturas objetivas, entre otras, que lo integran, están interdefinidas. Y esto, digamos, es algo, digamos, muy importante que debemos de considerar para poder tener en cuenta, ¿no?, este tipo, ¿no?, de cambios que existen actualmente en esta comprensión que tenemos hoy en día de todos estos elementos en el planeta. Y esto nos ayuda mucho, ¿no?, a poder dar cuenta, ¿no?, de esos cambios que tenemos hoy dentro de la complejidad que está intrínseca en la ciudad. Y esto, digamos, es muy importante que lo tengamos, digamos, en cuenta. Ya hemos hablado, ¿no?, de que un sistema construido está construido por procesos que interactúan de tal manera que no son aislables. También hemos visto, ¿no?, cómo este sistema está directamente relacionado con lo que es la cultura y cómo esta cultura puede ser vista como un propio sistema complejo. El sistema de una cultura no puede ser adecuado ni escrito, como ya lo hemos dicho, ni su funcionamiento explicado por una edición de parciales, ¿no? Por lo tanto, la cultura es un sistema no descomponible, ¿no?, y por lo tanto debe ser calificado como complejo. Y esto también está directamente relacionado con la ciudad, porque la ciudad es un producto de esa cultura. Y un ejemplo de esto es de que esta ciudad también funciona como un sistema complejo, producto de esa cultura compleja, es entender este ejemplo que a continuación les voy a explicar. Un ejemplo de sistema complejo sería la ciudad, en el cual cada proceso que lo conforma no se puede definir sin definir cada uno de los múltiples procesos con los cuales están interdefinidos, de acuerdo a los principios dialógico, recursivo y hologramático, y varios más. En ese sentido es importante entender que un proceso urbano es un cambio o una serie de cambios que constituyen el curso de acción de relaciones que se designan como causales entre hechos y eventos naturales o producidos por intervención humana, como los procesos de urbanización que se dan en las ciudades. Estos procesos urbanos no son dados empíricamente a través de la experiencia directa, ni son observables, constituidos como interpretación de los datos, son relaciones establecidas sobre la base de la inferencia, en el sentido que lo plantea Rolando García. También es importante, ¿no?, dar cuenta, ¿no?, de ello, ¿no?, cómo, digamos, estos procesos han dado un cambio o una serie de cambios que constituyen el curso de la acción hoy en día y cómo estos procesos urbanos
son relaciones establecidas sobre la base de la inferencia. Remarcar esto, digamos, para mí, digamos, es fundamental, para poder dar cuenta del entendimiento que se está teniendo de la ciudad a partir de los aportes de la epistemología del pensamiento complejo. Y esto nos lleva a pensar la ciudad, que es una idea que utilizó Rafael L. Rangel, parafraseando un libro escrito por el autor Immanuel Wallenstein, que se llama Impensar las ciencias sociales. Impensar la ciudad permite concebir un nuevo entorno epistemológico capaz de superar las suposiciones del apriorismo y el funcionalismo positivista, que han hecho creer que el conocimiento de las cuestiones urbanas es un espejo fragmentado de disciplinas y conocimientos de carácter determinista, reduccionista y lineal, que analizan por separado cada una de sus partes y que generan sectores separados dentro de la ciudad. Aspectos que la hacen todavía más incomprensible, sobre todo si consideramos que este es un conjunto de procesos urbanos con una gran cantidad de interrelaciones y retroacciones producidas por la sociedad. Entonces, esto nos permite entender este nuevo entorno epistemológico relacionado con el empirismo, ¿verdad? Con el apriorismo y el funcionalismo, ¿verdad? En sentido contrario. ¿Cómo se da tratando de superar a estos, digamos, otros sistemas epistemológicos que antes imperaban? Y se está dando cuenta de nuevas opciones, una de las cuales tiene que ver con el pensamiento complejo. Empezar la ciudad permite concebir, como ya lo dijimos, este nuevo entorno epistemológico, pero también, ¿no?, nos permite poder tener claro, ¿no?, cómo este nuevo entorno epistemológico es capaz de superar las suposiciones aprioristas y del funcionalismo. Y esto, ¿no?, ha sido muy importante para poder entender cómo este efecto fragmentado de disciplinas y conocimientos deterministas, reduccionistas y lineales, digamos, han quedado limitados para dar respuesta a las problemáticas y fenómenos que hoy aparecen en este contexto contemporáneo que acabamos de darle una breve mirada. Entonces, en este sentido es importante reconocer cómo ese conjunto de procesos, interrelaciones y retroacciones urbanas producidas por la sociedad son muy importantes para poder dar cuenta, ¿no?, de la necesidad de superar ya esos aportes, ¿no?, que fueron muy útiles en su momento, pero que ahora resultan ser limitantes dados por corrientes del conocimiento como las empiristas, funcionalistas, positivistas y las aprioristas. Y para ello tenemos como alternativa, no es la única, pero digamos hay otras, la relacionada con los sistemas complejos y el paradigma de la complejidad. Un paradigma, ¿no?, de la complejidad que plantea la necesidad de hacer, digamos, un análisis mucho más profundo de lo que es la ciudad y todo lo que la rodea. Esta necesidad de un análisis complejo de la ciudad nos implica una propuesta que nos acerque a los aportes de epistemologías como la epistemología constructivista de Jean Piaget, pero también nos pone el dedo en el índice señalando la pertinencia de un análisis complejo de la ciudad. Y para ello es importante allegarse a fuentes, autores y corrientes que trabajan la complejidad. Una complejidad que surgió en el campo del conocimiento de las ciencias naturales y matemáticas, dentro del modelo de la ciudad como naturaleza, dentro de los estudios urbanos, de acuerdo, ¿no?, a los planteamientos de Carlos García Vázquez, cuando habla, ¿no?, de todo este debate que existe en torno a los estudios urbanos dentro de su libro Ciudad Tojale. Y para podernos adentrar a este entendimiento de lo que es la complejidad, tenemos que entender que existieron algunos precursores de esta complejidad, anteriores a todo esto, ¿no?, que se está hablando hoy en día sobre la complejidad. La complejidad existía y había, digamos, diferentes pensadores que ya en su pensamiento eran complejos. Tal vez no eran, digamos, no decían que eran en palabras, ¿no?, complejos, pero su forma de estructurar
las ideas, de producir el conocimiento era ya de sí complejo. Tenemos, digamos, algunos antecesores a estos inicios de la complejidad, que son el I Ching, o libro de las mutaciones, el libro del Tao y la virtud de Lao Tse, los planteamientos sobre incertidumbre, ¿no?, de Xuan Chong, los planteamientos sobre las paradojas de Heráclito. También Protágoras aporta, digamos, a dar muestra, ¿no?, de este pensamiento complejo que se tiene en la antigüedad a través de la diversidad y las contradicciones, y todos los análisis filosóficos que hace, digamos, a este tipo, ¿no?, de relación que existe entre los elementos. Pero también está Protágoras, ¿no?, que nos habla de la causalidad no lineal y la recursividad. También, ya más posteriormente, ¿no?, tenemos a Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que a partir de la dialéctica se aproximó a una noción que posteriormente se va a trabajar mucho, que es la dialógica, pero que tiene bases muy importantes en lo que es esta parte de la dialéctica. También tenemos los trabajos, ¿no?, de Søren Kierkegaard, ¿no?, sobre la creatividad y la existencia. Y esto nos aproxima mucho a muchas reflexiones que posiblemente van a ser, digamos, confirmadas a través de las teorías cuánticas. Y esto, digamos, es muy importante, ¿no?, tomarlo, digamos, en cuenta, ¿no?, y tener, digamos, una reflexión al respecto. También tenemos, ¿no?, los aportes, ¿no?, de Nikola Tesla, el mayor inventor del siglo XX, cuando, digamos, hizo su definición de lo que él denominó como el Akasha, ¿verdad? Que posiblemente vamos a hablar un poquito más a profundidad. Posteriormente, ya después de estos primeros aportes que hicieron estos antecesores de la complejidad, pues tenemos otros aportes de los iniciadores de esta complejidad, de este pensamiento complejo, que en física cuántica, en la teoría de la relatividad y en la neurofisiología hologramática tenemos sus aportes por personajes como Niels Bohr, Werner Heisenberg, Albert Einstein y Carl H. Friedman. Todos ellos, desde sus múltiples enfoques, aportaron algunos elementos que dieron cuenta no solamente de la pertinencia de esta complejidad y de la relatividad de las afirmaciones que teníamos en el mundo de hoy en día, sino que dan cuenta lo demuestran, digamos, objetivamente, y con ello dan cuenta, ¿no?, de la necesidad de buscar otro tipo de explicaciones y abren camino a lo que es el pensamiento complejo. Y muchos de los aportes van a ser reutilizados de diferente manera por diferentes estudiosos ya propiamente, ¿no?, del pensamiento complejo. Un pensamiento complejo que se estructura, no solamente por los aportes de la física cuántica, la teoría de la relatividad y la neurofisiología hologramática, sino a través también de los aportes de tres ramas que se hacen fundamentales. Que es la teoría general de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy, la teoría cibernética con diferentes autores, pero podemos mencionar algunos como Norbert Wiener, Margaret Maruyama, Hans von Neumann y Heinz von Foerster. También tenemos los aportes de la teoría de la comunicación, principalmente dados, ¿no?, por Carl Shannon y Warren Wavy. Pero todo esto, mientras todo esto ocurría en un lado, ¿no?, mientras por un lado estaba la física cuántica, la teoría de la relatividad y la neurofisiología, por otro lado tenemos la teoría de comunicación, la teoría cibernética y la teoría general de los sistemas. Y en paralelo estaban los aportes del constructivismo epistemológico, del cual ya he referido anteriormente, con autores como Jean Piaget, Gaston Bachelard, Ernest von Glaserfeld y Lev Vygotsky. Todo esto, digamos, habla también de estos aportes que están teniendo. Muchos de ellos no se concebían como tal, como complejos, ¿verdad? Pero muchos de los aportes que ellos dieron, los avances que permitieron, ir estructurando posteriormente por otros investigadores ya, digamos, un sentido de la complejidad mucho más profundo y mucho más consciente en ellos, ¿no?, como investigadores. Y aquí tenemos los principales aportes de lo que es el pensamiento complejo, ¿no?, con autores desde las ciencias duras, donde tenemos diferentes corrientes. Aquí menciono algunos, no es que sean todos, ¿no?,
pero digamos son algunos que los que hay que, digamos, que considerar, ¿verdad? Tenemos dentro de estas ciencias duras, tenemos a los aportes de la escuela de Prigioni y las ciencias naturales de la complejidad, donde no solamente está Ilia Prigioni, sino Isabella Stenger, su colaboradora, también Humberto Maturana, Francisco Varela y Henry Atlán, entre otros, ¿no? Podemos enmarcar dentro de esta escuela. También tenemos los aportes, ¿no?, del Instituto de Santa Fe, que nos ha dado autores, ¿no?, como Murray Hellman, Christopher Langton, Brian Arthur, Stuart Kaufman y sobre todo Jane Carey Holland, ¿verdad? Que nos habla de todo este mundo donde la complejidad ha tenido simulación, ya sea a través de agentes o de autómatas celulares, de la realidad, entre otros, ¿no? Formas de simulación que se han desarrollado principalmente a través de los aportes, ¿no? Entre otros del Instituto de Santa Fe. También tenemos la corriente, ¿no?, relacionada con la teoría de los sistemas dinámicos de René Thom y Edward Lorenz, que podemos enmarcar ahí tanto a la teoría de caos como la teoría de las catástrofes. Entre otras teorías, ¿no?, que dan cuenta, ¿no?, de esos sistemas y las dinámicas que surgen hoy en día, ¿no?, que no son dinámicas lineales, son dinámicas no lineales, por cierto. También tenemos los aportes, por otra parte, ¿no?, desde estas ciencias duras, ¿no?, del matemático Benoit van der Rohe y la escuela de los fractales, que ha abierto todo un camino, todo un universo, ¿no?, para poder entender, digamos, el conocimiento. Otra corriente muy importante es la sistémica de Frijol Capra, a través de este libro que es fundamental, que se llama El Tao de la Física, que da cuenta, ¿no?, de las aproximaciones entre el mundo de la física cuántica y el mundo espiritual, en el sentido que lo entendían, ¿no?, las culturas ancestrales de Asia, como la taoísta, ¿no?, o como, digamos, los Vedas. Un poquito en el sentido, ¿no?, que ya lo había manejado, ¿no?, a nivel muy primigenio, ¿no?, lo había sugerido el propio Nicolás. Pero que ya aquí en el 1965, Frijol Capra da mayores elementos para poder desarrollar esta corriente de la complejidad sistémica. También tenemos la teoría de las redes, que si bien es cierto, tiene, digamos, desarrollos muy, digamos, muy anteriores, ¿no?, a todas estas, ¿no?, se ha desarrollado principalmente en el siglo XX. Tenemos entonces teorías de redes a uno de los más principales, que casi fue su fundador, que es Leonhard Euler, pero también que es un matemático, así como también es matemático Paul Erdős, los grafos, pero también tenemos otro tipo de académicos de otras ramas, de otras disciplinas, como Jacob Levi Moreno, que fue muy importante para esta teoría, ¿no?, de las redes, a través, ¿no?, de ya para hablar, ¿no?, de las corrientes y autores, no con relación a la complejidad y las ciencias sociales humanas, podemos hablar de las siguientes: y Battenson, con los filósofos de lo que se conoció como la escuela vista de la epistemología constructivista. Y para mí, uno de los libros fundamentales que me dio a entender esa complejidad del mundo fue La dimensión oculta de Edward T. Hall, que es uno de los libros básicos, esenciales para poder entender lo que es la cultura y la relación con la sociedad, y en mi caso, la relación con la ciudad, que tengo que consultar, ¿verdad? Muy recomendable. Otro tipo, ¿no?, de corrientes que se están dando, ¿no?, que se han dado, es unas muy novedosas, ¿no?, que están, digamos, teniendo auge hoy en día, como las ciencias sociales y la filosofía cuántica.
de autores, ¿no? Como Alexander Wendt. Alexander Wendt es un politólogo y que ha utilizado la física cuántica para poder entender lo que es el universo, con un aporte hacia ese pensamiento complejo y esa epistemología constructivista. Ajá, escribió este libro que se llama Quantum Mind and Social Science, que es mente cuántica y ciencia social, que es ya un clásico, ¿no? Dentro de esta rama, ¿no? De esta corriente de la complejidad. También tenemos, y no podemos olvidar, a uno de los mayores aportadores dentro de este pensamiento, ¿no? Estas teorías de la complejidad, que es Niklas Luhmann. Niklas Luhmann, desde la sociología principalmente, ¿no? Hace aportes, ¿no? A este pensamiento enfocado al no complejo, ¿verdad? Y esto, digamos, es muy importante también reconocer. También está la obra, ¿no? De Rolando García, que para mí es uno de los más claros y profundos teóricos y epistemólogos de lo que es no solamente el constructivismo, sino de lo que es la complejidad, que estructura toda esta teoría de los sistemas complejos. Y no podría faltar la obra de Edgar Morin. Edgar Morin es el principal, digamos, epistemólogo que ha hablado y ha construido toda una serie, ¿no? De principios, toda una serie, ¿no? De, digamos, de postulados filosóficos con relación a la complejidad. Y que, digamos, tiene varios aportes, algunos de ellos iniciales se pueden leer en este libro que se llama Introducción a los Pensamientos Complejos, que es fundamental, así como lo es fundamental este libro, El Conocimiento en Construcción, de Rolando García, para poder entender todo este mundo de la complejidad en sus primeras etapas. Yo recomendaría las siguientes, digamos, obras, ¿no? Que son fundamentales para poder entender, ¿no? Lo que es la complejidad. No es que sean las únicas ni que sean las mejores, pero son las que a mí me aportaron mucho, ¿no? Para poder entender, ¿no? Lo que es la complejidad y los sistemas complejos. Desde los aportes de las ciencias de la complejidad, recomiendo El orden oculto, de cómo la adaptación crea la complejidad, de John Holland, y El Quark y el Jaguar, Aventuras de lo simple y lo complejo, de Murray Hellman, ambos, ¿no? De la escuela, bueno, del Instituto de Santa Fe. Ajá. Y ya para más lo que compete más a lo que es mi campo de estudio, que es más relacionado con las ciencias sociales y las humanidades, más relacionado con Edgar Morin, el método, el conocimiento del conocimiento, pero más bien quisiera mencionar los 6 libros, perdón, que tiene Edgar Morin sobre el método, la naturaleza de la naturaleza, la humanidad de la humanidad, ajá, las ideas, y cada uno los compone en toda esta obra, ¿verdad? Publicada por Edgar Morin, y donde, digamos, explica a profundidad lo que es para él el pensamiento complejo y sus implicaciones en el mundo de la vida. Otro aspecto a considerar, ¿no? Es, a partir de ya todo este repaso que hemos hecho por el contexto de las ciudades, un repaso muy rápido sobre lo que es la construcción del pensamiento complejo, la teoría de los sistemas complejos, las ciencias de la complejidad, la relación con lo cuántico, con la espiritualidad, muchas de estas cosas, ¿no? El Tao de la física, es que se necesita de un conocimiento complejo de la complejidad urbana y los nuevos paradigmas. Y por ello no tenemos que tener en cuenta las circunstancias históricas que llevan a la necesidad del urbanismo de obtener un conocimiento complejo de la ciudad compleja y los nuevos paradigmas. Pero también es importante reconocer los criterios por los cuales se valida la obtención de un conocimiento complejo de la ciudad compleja y de esos nuevos paradigmas que también son complejos. Valga la redundancia, ¿no? Todo aquí desde el entendimiento y los aportes del pensamiento de Edgar Morin es complejo, tanto el conocimiento que se produce como la realidad misma. Este conocimiento complejo de la complejidad urbana y los nuevos paradigmas también nos lleva a la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos para el estudio complejo de la ciudad compleja y de estos nuevos paradigmas. Y esto, a final de cuentas, dan cuenta, ¿no?
de la llegada de nuevos paradigmas, como ya es que había mencionado dentro de este contexto en el cual vivimos, en este mundo contemporáneo, y entre ellos voy a destacar como uno de los principales, porque es el que está más en boga, o de los que está más en boga, y los que ha tenido mayores adeptos en las últimas décadas dentro de diferentes ámbitos, no solo de la academia, sino también en diferentes ámbitos de la vida, como puede ser en el ámbito público de los gobernantes y otras áreas más, que es el paradigma, ¿no?, de la complejidad, de la sustentabilidad, perdón. El paradigma de la sustentabilidad nos habla de toda una nueva forma de entender nuestra relación con el mundo y con la vida que nos rodea. La sustentabilidad es desde sus orígenes, en el informe Bortland de la Organización de Naciones Unidas, un proceso sociológico caracterizado por un comportamiento en busca de un ideal común. Un ideal es un estado o proceso inalcanzable en un tiempo o espacio, dados pero infinitamente aproximable. Y es esta aproximación continua, infinita, la que inyecta sostenibilidad en el proceso. Solo los ideales sirven de referente en un ambiente turbulento y cambiante. Y esto, digamos, es muy importante. Como estos procesos socioecológicos, caracterizados por un comportamiento en busca de un ideal común, digamos, podría sonar como una utopía, y a lo mejor sí lo es, pero digamos una utopía que permite avanzar en la construcción de un futuro común, mucho mejor que el que tenemos actualmente. Un paradigma, ¿no?, de la complejidad, que también es un término ligado a la acción del hombre en relación a su entorno. Se refiere también al equilibrio que existe en una especie basándose en su entorno y todos sus factores o recursos que tiene para hacer posible el funcionamiento de todas sus partes sin necesidad de dañar o sacrificar las capacidades de su entorno. Entonces existe un énfasis en el equilibrio de la especie con su entorno. Pero también cuando hablamos, ¿no?, del paradigma de la sustentabilidad, también hablamos, por otra parte, de la sustentabilidad en términos de objetivos, lo que significa satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero sin afectar las capacidades de las futuras. Y en términos operacionales, promover el progreso económico y social, respetando los ecosistemas naturales y la calidad del medio ambiente desde una construcción ética ambiental ecocéntrica que supere la antropocéntrica que ha dominado nuestras vidas y este mundo desde el Renacimiento. En este sentido, es importante entender cómo este paradigma de la sustentabilidad permite satisfacer ansiedades de las generaciones actuales, pero sin afectar las capacidades de las generaciones futuras. Y es algo que debemos de remarcar mucho, ¿no? Esta idea, tal vez muy básica, tal vez, implica un gran logro y una gran, digamos, un gran reto para todas las generaciones actuales. Existen diferentes tipos, ¿no?, de sustentabilidad. Una de ellas es la sustentabilidad ambiental, que puede ser reconocida como la capacidad de mantener los aspectos biológicos en su productividad y diversidad a lo largo del tiempo, por la preservación de los recursos naturales, la responsabilidad sobre lo ecológico, el desarrollo humano y el cuidado del ambiente. Pero no solamente es esta corriente la que está dentro del debate, dentro de lo que se define como sustentabilidad. También tenemos la corriente de la sustentabilidad política, que nos habla de la redistribución del poder político y económico, con reglas congruentes, un gobierno seguro y un marco jurídico respetuoso de las personas y el ambiente, con solidaridad para mejorar su calidad de vida, reducir la dependencia y generar democracia. A estas dos corrientes de la sustentabilidad, la ambiental y la política, se le suma la social, que nos habla de la adopción de valores que generan comportamientos para resignificar la naturaleza y mantener los niveles armónicos y satisfactorios de educación, la capacitación y concientización para superarse
y mantener un buen nivel de vida y crear algo nuevo. Y por último, voy a hablarles, ¿no?, de la corriente más seguida y la que más, digamos, ha tenido auge dentro de la academia, sobre todo, que es la sustentabilidad económica, que se entiende como la capacidad de generar riqueza en forma de cantidades educadas y equitativas en distintos ámbitos sociales, para generar un equilibrio entre el hombre y la naturaleza, para satisfacer las necesidades y no sacrificar generaciones futuras. Esto es de lo que nos habla, ¿no?, esta corriente muy importante que es la sustentabilidad económica, y a la cual vamos a seguir hablando, ¿no?, a partir, ¿no?, de una crítica a ese desarrollo sustentable de tipo económico. Una crítica a ese desarrollo sustentable de tipo económico que también se desprende en diferentes corrientes. Existe una crítica a esa sustentabilidad de tipo económico desde el principio de la precaución, donde se hace énfasis en las opciones de crecimiento cero y aplicación estricta del principio de precaución, que implica dejar de realizar determinadas actividades productivas mientras no se demuestre que no son dañinas. También existe una crítica a esta sustentabilidad de tipo económico desde la que es denominada decrecientista y ecosocialista, que cree que el respeto al medio ambiente no es posible sin reducir la producción económica, argumentando que el capitalismo y su ritmo de crecimiento es ecológicamente insostenible. También tenemos a estas, se suman la crítica liberal y de la ecología de mercado, que nos hablan, ¿no?, de esa posibilidad de compatibilizar el crecimiento económico con la preservación ambiental, mediante el aumento de la productividad con equidad social para la mejora general de las condiciones de vida. También tenemos otra crítica que se hace centrada de tipo económico, que se denomina crítica del Estado estacionario, donde el desarrollo económico no es sinónimo de crecimiento económico, ni de desarrollo humano, porque una acción sobre la productividad tiene efectos en el ambiente, la economía y el tejido social. Y por último hablaré de la principal crítica en la cual se va a basar lo que sigue de esta ponencia, que es la crítica que se hace de las tres dimensiones como modelo insuficiente. Las dimensiones ecológica, económica y social son insuficientes para reflejar la complejidad de una sociedad con una cultura que moldea el entendimiento del desarrollo y determina su actuación ante desafíos económicos, sociales y medioambientales. Rápidamente vamos a pasar de estas críticas, ¿verdad?, que se hacen a esa estrategia de tipo económico, y sobre todo me quiero quedar con la última, ¿verdad?, la que se hace a las tres dimensiones, porque es un modelo muy limitado de cómo ver, digamos, la realidad. Para poder estructurar a partir de esta crítica, sobre todo a esas tres dimensiones, una sustentabilidad guiada por la complejidad ambiental, parafraseando a otros autores, ¿no?, como puede ser Enrique Leff, que nos habla, ¿no?, de una sustentabilidad guiada por la racionalidad ambiental. Para pensarlo a él se hace esta, digamos, esta reflexión de esa sustentabilidad guiada por la complejidad ambiental, donde se da la formación ambiental como punto de partida para la interrelación sociedad-naturaleza y acción antrópica, por una parte. Pero en segundo punto, ¿no?, también se da, o se habla de la conformación ambiental y cómo ésta debe integrar conocimientos multidimensionales. Esto se complementa, ¿no?, con un tercer planteamiento donde se piensa que las ciencias ambientales están obligadas a unir las partes e integrar el todo. Y por último tenemos un cuarto planteamiento donde las ciencias ambientales deben ser consideradas un nuevo campo multi, inter y transdisciplinario, que nos lleven a un entendimiento mucho mayor de la realidad en relación con la sustentabilidad.
Por ello es muy importante entender que esta sostenibilidad guiada por la complejidad ambiental nos habla de la formación ambiental y cómo ésta tiene como punto de partida la interrelación que existe entre la ciudad naturaleza, pero también nos habla de los problemas ambientales y cómo estos obligan a trabajar en equipos multi, inter y transdisciplinarios, donde el mundo posmoderno, cada vez más complejo de comprender, requiere la adquisición de competencias multi, inter y transdisciplinarias por parte de los jóvenes. Y en congruencia, ¿no? Las ciencias ambientales tratan de reconstruir las relaciones complejas, tomando como base la interdisciplina y la transdisciplina. Esto nos permite también hablar, ¿no?, de la formación ambiental y cómo ésta debe de ir esta formación ambiental acompañada de un cambio cultural. De sociabilización de nuevos valores. Esto, digamos, es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Este cambio, esta aportación de estos nuevos valores es muy importante para poder, digamos, considerar cómo estos están vinculados a la confianza, la comunidad, el respeto y la protección a los recursos naturales, a la democracia, la biodiversidad y la diversidad cultural. Esto, digamos, es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Porque esto nos habla de ese cambio cultural que tenemos hoy en día, pero también nos habla de la formación ambiental y cómo esta implica una ruptura epistemológica con las formas tradicionales de aprendizaje y de conocimiento, que eso, digamos, es algo muy importante, porque esto liga el quehacer de este tipo de investigaciones y el quehacer de muchos de los investigadores que están en esta línea, ¿no?, desde un sentido mucho más humanista, que es muy importante tomarlo en cuenta hoy en día. Implica una nueva relación, entre el conocimiento generalista y la especialización disciplinaria. Esa nueva relación que se debe de dar, ¿no?, con nuevos parámetros y que nos hable, ¿no?, de cómo esta formación ambiental exige una multiplicidad de escalas de abordaje, tanto espaciales como temporales, pero también la formación ambiental enfatiza el estudio de procesos e interacciones, así como la integración de conocimientos científicos y tecnológicos, así como la formación también ambiental da cuenta del cambio del concepto de desarrollo y socialización y revoluciona los conceptos de aprendizaje, reflexionando críticamente sobre las experiencias humanas realizadas por la comunidad en sus respectivos espacios territoriales, institucionales, sociales y culturales. Esto es muy importante porque nos permite, a partir de todas estas pautas, para poder repensar, replantear, impensar, yo diría más propiamente, ¿no?, la sustentabilidad que se da sobre todo en el mundo, pero específicamente en el ámbito urbano, ¿no?, desde estos otros parámetros que nos permitan replantear y reconstruir el conocimiento relacionado con la sustentabilidad y que supere a esa corriente de la sustentabilidad donde se dice que solamente son tres dimensiones, la económica, la social y la ecológica, las que, digamos, se deben de tomar en cuenta, las que están interrelacionadas, cuando son muchas otras más. Y este tipo, ¿no?, de pautas dan cuenta, digamos, de ello. Para ello, ¿no?, es importante entender ya más a profundidad, ¿no?, cómo esto nos lleva, ¿no?, a entender esta realidad, ¿no?, dada por esta sustentabilidad a través de las características generales de un sistema complejo como puede ser la ciudad. Un sistema complejo que está dado, ¿no?, por la multiplicidad de elementos estructurados sistémicamente de forma compleja, ¿no?, a partir de la complejidad y las redes orgánicas, que es una de las características principales de estos sistemas complejos. Pero también a partir, ¿no?, de la interacción dinámica,
Son interacciones dinámicas, ¿no? Que nos hablan de la adaptación que tienen estos sistemas. Esta capacidad de adaptación es muy importante y esas características que tiene, digamos, esos complejos, y la ciudad, digamos, es parte, ¿no?, de ellos. Pero no es menos importante las interacciones penetrantes, que nos hablan, ¿no?, de las interdependencias y las atracciones que se producen en un sistema complejo como es la ciudad. Pero también es importante entender, aparte de estas tres características, otra que se me hace también muy relevante, que es las interacciones no lineales, ¿no?, de las cuales nos habla la teoría del caos, y que también se dan en las ciudades en muchos sentidos. No son relaciones lineales, proporcionales de causa y efecto, sino como lo hace la teoría del caos y nos explica, a partir del efecto mariposa, ¿no?, son diametralmente, digamos, las proporciones no son igualitarias, sino pueden ser, digamos, de diversos tipos, ¿no?, teniendo diferentes grados, ¿no?, de afectación. En ese sentido es muy importante también reconocer otra característica de estos sistemas complejos en la ciudad, como son las interacciones recursivas. Entonces, recursivas es otra característica de estos sistemas complejos en la ciudad, y nos habla de la autoorganización y la autopoiesis que tienen diferentes espacios urbanos. Esto se ve complementado con otra característica que se da de los sistemas complejos en la ciudad, que es a partir, ¿no?, de esas interacciones abiertas en el entorno. Esto nos habla, ¿no?, que estas relaciones abiertas con el entorno nos dan cuenta de los límites y cómo estos no son inherentes al sistema, sino que dependen de la posición del observador del sistema. Algo que nos remite mucho a la teoría cuántica. También es muy importante dar cuenta de otra característica de estos sistemas complejos, que es el funcionamiento alejado del equilibrio, que lo conducía a la muerte. Esto, digamos, es muy importante porque un sistema complejo no se puede mantener totalmente en equilibrio. Necesita moverse en ese equilibrio constantemente para poder tener esa dinámica de cambio. Y esto nos lleva, ¿no?, a otra característica muy importante, que es el funcionamiento histórico, que nos habla, ¿no?, de esa capacidad de evolución que tienen estos sistemas dinámicos, que son los sistemas complejos, y la ciudad da cuenta, digamos, de ello. Y que se complementa, ¿no?, con las funciones emergentes que se dan, ¿no?, en las ciudades, donde los elementos actúan fundamentalmente con información del entorno inmediato, ya que ignoran la información de la totalidad. Es decir, en ese sistema el todo es más que la suma de las partes, referenciando al principio hologramático, y que lo podemos ver muy claramente. Son funciones emergentes como la del pensamiento, que si bien podemos tener todas las neuronas y tener al detalle qué función tiene cada una neurona dentro, ¿no?, de nuestro cerebro, la suma de todas estas neuronas nos da como resultado, ¿no?, el pensamiento. El pensamiento es una función emergente. En ese sentido, y esto mismo ocurre, digamos, en la ciudad. Existen muchas funciones emergentes, se dan cuenta. Por último, hablaremos, ¿no?, de una de las que vamos a desarrollar al final, que es la dimensión fractal, que nos habla de la autosimilitud, la formación de patrones y escalamiento y las jerarquías. Algo que se va a complementar después de haberles hablado, ¿no?, de estas características más complejos, desde los aportes de las ciencias de la complejidad. Nos vamos a ver cómo se ve eso, ¿no?, a partir de los principios de la complejidad de Edgar Morin. Y empezaré por el principio dialógico, donde dos elementos son necesarios uno para el otro, complementarios y concurrentes, pero también antagónicos. Hay una dualidad entre el seno de la unidad, tal como ocurre en la ciudad entre el espacio público y el espacio privado, por mencionar un ejemplo. Pero también está el principio, ¿no?, de recursividad organizacional, donde cada elemento no solo interacciona con otros momentos, sino que retractúa sobre sí mismo. Es decir, desde esta lógica, un proceso es producido y al mismo tiempo productor, tal como ocurre con la cultura urbana, ¿verdad?, que se produce en las ciudades día a día. Un miembro de esa cultura es producto de esa cultura urbana, pero al mismo tiempo va a modificar esa cultura urbana a lo largo de su vida.
También tenemos, ¿no?, el principio, digamos, hologramático. El principio hologramático nos dice que el menor punto de la imagen del holograma contiene la casi totalidad de la información del objeto representado. La parte está en el todo y el todo está en la parte. Y esto es muy importante de entender, porque así es como funcionan muchos de los espacios, los territorios que componen la ciudad, donde en una pequeña fragmento de ese territorio, un lugar, puede funcionar como si fuera un holograma, como un hipertexto, ¿no? Y tener la información de todo el entorno que lo rodea, condensada en ese espacio. Son como visiones que se condensan en ciertos lugares. Y eso lo tenemos muy claro, por ejemplo, la cosmovisión que se encierra, ¿no?, en la Basílica de Guadalupe, por poner un ejemplo. Pero más allá de estos tres principios, tenemos otros muy importantes en la obra, ¿no?, de Edgar Morin. Está el principio de emergencia. El principio de emergencia, ¿no?, es muy importante, ¿no? Y nos habla, ¿no?, de esa, pues, de cómo esas realidades, conjuntos o todos organizados, emergen cualidades y propiedades nuevas, a las que podemos llamar emergencias, que no son reducibles a los elementos partes que las componen y que retractúan sobre esas realidades. Esto, digamos, es muy importante, ¿no?, porque nos hablan de esa necesidad, como ya hemos hablado, de esos elementos emergentes, como el pensamiento, ¿verdad?, como la memoria, ¿no?, que se produce en nuestras neuronas, pero que no está en ellas. Pero que también lo podemos ver, ¿no?, en los imaginarios urbanos que se estructuran, ¿no?, en la ciudad, que podemos verlos condensados en muchos elementos, por ejemplo, del centro histórico, pero que no están ahí, ¿no?, sino parte, ¿no?, de un pensamiento mucho más amplio. Entonces, también tenemos, ¿no?, el principio de auto-eco-organización, que nos indica que el pensamiento complejo debe ser un pensamiento ecologizado, que en vez de aislar el objeto estudiado, lo considere en y por su relación ecoorganizadora con su entorno. La visión, ¿no?, que nos implica ecológica, no debe significar una reducción del objeto a la red de relaciones que lo constituye. El mundo no solo está constituido por relaciones, sino que en él emergen realidades dotadas de una determinada autonomía. Y es ahí donde nos habla este principio de la autoecoorganización, nos habla de cómo se va reconstituyendo los diferentes sistemas y diferentes territorios en la ciudad. Esto se complementa, ¿no?, con el principio, ¿no?, de la voracidad, que se opone a la idea de que todos los enunciados y conceptos propios de las organizaciones complejas, entre ellas la ciudad, se pueden poner en blanco y negro, sin ambigüedad. Este principio, ¿no?, de borrosidad le permite al pensamiento razonar con enunciados y conceptos inciertos e indecibles. O sea, nos manejamos en el término de las incertidumbres. Todo lo que podamos investigar, pensar, reflexionar sobre la ciudad, no necesariamente es cierto. Podemos tener, digamos, un cierto grado, ¿no?, de aproximación a esa realidad, pero nunca vamos a tener la verdad única. Y esto yo creo que es algo muy importante. A continuación, ¿no?, vamos a hablar, ¿no?, de los aportes, ¿no?, de las teorías complejos para este estudio, ¿no?, sobre la sustentabilidad y la ciudad. Y empezamos por el principio de estratificación dentro de los ambientes urbanos, que nos dice Rolando García, basado en lo que nos dice Rolando García, donde existen dos tipos de principios para fundamentar un método de estudio de los sistemas complejos, que son los principios de organización y el principio de evolución. Los principios de organización son de estratificación, interacción entre niveles y articulación interna. El principio de estratificación determina que la sustentabilidad de la ciudad presenta una disposición de sus elementos en niveles de organización con dinámicas propias pero interactuantes entre sí. Es decir, los niveles de la sustentabilidad en los ambientes urbanos desde la dimensión cultural no son interdefinibles y cada uno puede ser estudiado de manera relativamente independiente, pero también cada uno condiciona o modula la actividad de los niveles adyacentes.
viene todo este principio de interacción entre niveles en los ambientes, determina que en un solo dado de un sistema complejo o subsistema relacionado con la sustentabilidad en los ambientes urbanos desde la dimensión cultural, las interacciones con los otros niveles son por cierto tipo influencias denominadas como flujos de entrada y flujos de salida, que no necesariamente son materiales. Los flujos hacen referencia de manera metafórica al concepto de flujo magnético, definido en física como la línea que atraviesan la superficie de un cuerpo sometido a un campo magnético, al conjunto de contorno de dicho flujo, quien también nos indica como parte, ¿no?, de esto, se indica, ¿no?, que dentro de cada nivel de una de la sustentabilidad de los ambientes urbanos, desde la dimensión cultural, cierto tipo de elementos, procesos y escalas de fenómenos pueden agruparse en subsistemas constituidos por aquellos elementos que tienen un mayor grado de interacción entre sí que con los demás. Estos subsistemas funcionan como subtotalidades que se articulan por relaciones cuyo conjunto constituye la estructura del sistema. Y como dice Rolando García, el estudio de sistemas complejos comienza en la habilidad, no es esto. El sistema complejo consiste en formular sucesivas representaciones Nuevamente se dejó de escuchar. Modelos empíricos de la sustentabilidad en los ambientes urbanos de capacidad y también, como dice Rolando García, determinó que no es suficiente con tener un modelo que sea una descripción adecuada del sistema en un momento dado. También nos habla, ¿no?, que el objetivo a lograr es una reconstrucción de la transformación de los principales procesos que determinan el funcionamiento del sistema. Y este caso de la sustentabilidad, ¿no?, de la cultura, ¿no?, y de la ciudad. Leyendo es la en internet. Sí. No mejoró. Es que es muy en los ambientes urbanos desde la dimensión cultural. Nuevamente se dejó de escuchar. Y también parafraseando a Rolando García, aludiendo a algo dado, son elementos, sino con referencia al funcionamiento del conjunto de la totalidad. Por último, la construcción de un sistema complejo se hace a partir del material empírico, pero como lo dice Rolando García, con orientación a la teoría. Esto, digamos, es sumamente, digamos, importante y hay que resaltarlo, porque este principio de evolución de los entes urbanos también nos habla de los cortes temporales. Y así la propuesta metodológica que surge de los principios antes mencionados consiste esencialmente en establecer cortes temporales que exhiban la forma de organización en los ambientes urbanos, desde la dimensión de ambientes urbanos, desde la dimensión que persisten con interacciones, pueden ser antes, pero
Doctor, tenemos problemas con su conexión. Ujú. Creo que ya se volvió a desconectar. Sí, aparece su nombre, pero aparece con el micrófono cerrado. Sí. A ver, déjenme abrírselo. Pero, ok. Gracias por el micrófono. ¿Dónde me quedé? Sí, es que se desconectó un momento, pero ya. Ah, no, sí El platiqué doctor todo. José Antonio de una vez le avisó que es la 1:30. Sí, sí, permítanme, sí, ahorita ya, ya lo sé. Déjenme compartir para ya terminar. ¿Qué es esto? Ya inicié. Sí. Sí están viendo, ¿va? Sí. Ajá. Ujú. Están viendo. Vamos hablando del principio. Estamos aquí. Sí, para así puede concluir y dar Oh, tiempo no. para las preguntas. Ajá. Principio de evolución, ¿no? Entonces, este principio de evolución, como ya les dije, ¿no? Nos hace una propuesta epistemológica muy interesante que surge de los principios mencionados y consiste esencialmente en establecer cortes temporales. Esto es muy importante, digamos, tenerlo, ¿no? A la teoría de equilibración, ambientes urbanos desde la dimensión cultural no se realiza a través de procesos que se modifican de manera gradual y continua, sino de procesos, una sucesión desequilibrada y reequilibrada, ¿no? Que conduce a sucesivas reorganizaciones. Cada reestructuración corresponde a un periodo relativo de equilibrio dinámico durante el cual la sustentabilidad en los ambientes urbanos desde la dimensión cultural, sus efectos previos, con fluctuaciones dentro de los límites hasta que una perturbación sucede dichos límites y desencadena una nueva desequilibrio. Por su parte, ¿no? Los estados, que son periodos con formas organizadas y estructurantes, estabilizan, tratan a la evolución de los sustentabilidad en los ambientes urbanos desde la dimensión cultural. Organizaciones sucesivas que comprenden dos tipos de fases alternativas, fases estructurantes, periodos donde se construyen sus estructuras y fases estructuradas, periodos donde se pueden reconocer estructuras más o menos estabilizadas. Los estados se constituyen, por consiguiente, en una sucesión de etapas y subetapas que con estabilidades relativas temporarias en un entramado de gran complejidad, de acuerdo a los planteamientos de Orlando García. Y bueno, en este punto debemos hacer una diferencia entre dos aspectos del proceso total de la sustentabilidad en los ambientes urbanos desde la dimensión cultural. En primer término, la naturaleza fractal de la tríada, cuyas etapas son fruto también de subetapas que remiten a la sucesión de fases. La correspondencia entre los estados y las triadas significa solamente que en los estados estructurados de los predomina respectivamente relaciones de tipo intra, inter y trans, y que por consiguiente el pasaje de el preoperatorio del estado de operaciones concretas y de allí a operaciones formales se realizan por los mismos mecanismos de pasaje que van del intra al inter al trans. Y ya para ya ir concluyendo, ¿no? Déjame ver que me permita pasar. Y ahora. No, no. ¿Mm? Y ya para ir terminando, ¿no? Déjenme ver, ya no me deja pasar la diapositiva.
Esto no sé ni qué es esto. No puede ser. Vamos a voy a volver a compartir mi pantalla. Es que no sé cuál es. No sé esto. Ya no voy a. Entonces, bueno, ya para ir concluyendo, ¿no? Esta ponencia, vamos a irnos más rápido. Pues vamos a hablar acerca, ¿no? Ya de la urbanización sociocultural. Entonces, a partir de lo que conocemos, ¿no? Como la urbanización sociocultural, podemos dar cuenta, ¿no? De esos valores que tiene la misma, ¿no? Para poder entender, digamos, estabilidad guiada por la ciudad que habita desde su dimensión cultural y viceversa. Metamorfosis de una ciudad producida por la sociedad a partir de su cultura. Para entender la organización cultural tenemos que entender que está estructurado por productos de carácter culturales de carácter urbano, elementos urbanos, la dinámica de las prácticas urbanas, pórticos, trayectos, manchas y puntos culturales que forman parte de estas dinámicas de las prácticas urbanas. Pero también no está, digamos, estructurada por territorios y reglas que conforman estos hábitos. Y también, digamos, es importante ver, ¿no? Cómo también en estas dos se da la relación entre elementos imaginarios, lugares de alta significación y ambientes culturales, como los que podemos ver, ¿no? En estos ejemplos que estamos viendo en las imágenes, ¿no? Como los de la lucha libre, el skateboarding, ¿no? O lo que es el arte urbano, respectivamente. Y hasta a partir de ahí se establecen narrativas del arte y el deporte sobre la ciudad. Una territorialización emocional con sentido espiritual a partir de la organización subcultural de los ambientes urbanos. Y que nos va a hablar, ¿no? De las dimensiones espacial, emocional y con sentido y espiritual del arte y del deporte. Que nos hablan de esa creatividad, de esa fractalidad y de la armonía y del conjunto, ¿no? De la ciudad. Por eso es muy importante, ¿no? Hablar, ¿no? De estos fractales y las vibraciones del alma que se establecen, ¿no? En estos. Y les traje este breve video, dura muy poquito, ¿no? Unos segundos, nada más. Los antiguos maestros védicos enseñaban Nada Brahma. El universo es vibración. El campo vibratorio es la raíz de toda experiencia espiritual e investigación científica verdaderas. Se le ha denominado Akasha, el primordial Om, la red de joyas de Indra, la música de las esferas y miles de otros nombres a través de la historia. El vínculo entre nuestros mundos interiores y exteriores. Como todos los grandes científicos, Tesla investigó profundamente los misterios del mundo exterior, pero también observó profundamente su interior. Al igual que los antiguos yogis, Tesla utilizó el término Akasha para describir el sentido etéreo que se extiende a lo largo de todo. En las enseñanzas védicas, Akasha es el espacio en sí, el espacio que los otros elementos llenan, que existe simultáneamente con la vibración. Son inseparables. Akasha es el yin, el yang del prana. Un concepto moderno que nos puede ayudar a conceptualizar Akasha o la sustancia primaria es la idea de los fractales. Un fractal
Mandelbrot han sido llamados las huellas digitales de Dios. Y a partir de este breve video, ¿no? Entonces, digamos, la relación entre los fractales y las vibraciones del alma, ¿no? Y este mundo espiritual, ¿no? Es muy importante. Vamos a hablar de la creatividad y el acto misterioso y el equilibrio de la tensión dinámica entre el caos y la armonía que se da, ¿no? Día con día en nuestro universo. Y traigo para ello este otro breve video. Toda la energía del universo es neutral, atemporal y carece de dimensiones. Nuestra propia creatividad y la capacidad de reconocimiento de patrones es la relación entre el microcosmos y el macrocosmos, el mundo eterno de las ondas y el sólido mundo de las cosas. La observación es un acto de creación a través de las limitaciones inherentes del pensamiento. Estamos creando la ilusión de solidez de las cosas al etiquetarlas y nombrarlas. El filósofo Kierkegaard dijo: si me nombras, me niegas. Al darme un nombre, una etiqueta, niegas las otras posibilidades que yo podría ser. Encasillas a la partícula en ser una cosa, al nombrarla, al concretarla, pero al mismo tiempo la estás creando, la defines para que exista. La creatividad es nuestra naturaleza más elevada. Con la creación de las cosas viene el tiempo, lo cual crea la ilusión de solidez. Y ya por último, ¿no? Para hablar de este valor de organización sociocultural para una sustentabilidad ligada con esta creatividad, con su relación con los fractales y la espiritualidad, ¿no? De ese mundo emocional, de su interrelación también la cultura. Cabe mencionar que analizar e interpretar la organización cultural desde la complejidad permite captar ese todo unificado de los practicantes y observadores del arte y el deporte, que se conecta de forma simbólica, emocional y espiritual con ese todo unificado de estos ambientes, y así entender a profundidad los efectos de la territorialización que pueden jugar un papel importante en el desarrollo sustentable de estos entornos urbanos, considerando aspectos innovadores para hacerlos más humanos desde una ética ambiental ecocéntrica. En ese sentido, ¿no? Es muy importante, ¿no? De entender, ¿no? Que este valor sociocultural para una actividad compleja también nos remite, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A esta que es la organización cultural que se produce en el tiempo libre a través de prácticas deportivas y artísticas que han impulsado una organización cultural de las ciudades que tienen que ser entendidas desde distintas dimensiones, considerando que estas muestran distintas características que las identifican y afectan a sus practicantes y a sus entornos inmediatos, así como al posible desarrollo sustentable de estos últimos, que los hagan más humanos desde esta ética ambiental ecocéntrica. Y ya por último, ahora sí, ya para terminar, ¿no? Diría, ¿no? Que habrá que considerar que la dimensión cultural se articula con otras como la estética, la espiritual, y de estas, ¿no? Deportivas, prácticas deportivas y artísticas, para establecer una conexión entre el corazón de esos ambientes y el corazón de esos practicantes y observadores, y así poder contribuir al desarrollo sustentable de estos entornos a escala humana. Algo que se ha, digamos, aplicado, ¿no? En la práctica a través de las investigaciones que yo he hecho, ¿no? Y solamente los mencionaré, ¿no? La conformación del Paseo Cultural Balbuena, Pacuba, a través del arte urbano, a través, ¿no? De diferentes intervenciones, ¿no? A través de la, digamos, el diseño, ¿no? Y construcción, ¿no? De skateparks temporales, ¿no? Y a través, ¿no? De la investigación que se ha hecho sobre la lucha libre. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su exposición.